después de que el ser humano pudiera pensar por sí mismo ya y autogobernarse, un poco los primeros pensadores comprendieron que si el mundo había sido moldeado y ordenado de cierta manera, este orden del mundo, este cosmos, podía ser conocido mediante observación, contemplando con atención que en el mundo existen ciertas regularidades y tal y como los seres humanos se pusieron a sí mismos leyes para poder convivir en armonía, estos pensadores se propusieron descifrar cuáles eran las leyes que regían la armonía del mundo que los rodeaba, encaminándose así hacia el origen del pensamiento filosófico. Poético, completamente poético. El día en que el ser humano comenzó a entender a la naturaleza. ¿Cuándo fue el momento exacto en el que el ser humano pasó del mito al logos? Si bien no se puede establecer una fecha exacta, sí podemos asociar una experiencia o más bien un relato de la antigüedad con este momento en el que el hombre deja los mitos y empieza a razonar. Bueno, acerca de la naturaleza al menos. Y es la famosísima historia de cuando Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia, predijo la ocurrencia de un eclipse total de sol que pudo ser apreciado por toda Asia Menor. Pero, ¿por qué es importante esta predicción realmente? Bueno, su importancia es que básicamente es el registro más antiguo de una predicción como esta. De hecho, la forma más antigua de predicción de eclipses no llegaría a ser nombrada por primera vez sino hasta cerca de 200 años después de la muerte de Tales. Por lo tanto, Tales fue el primero. Y la predicción de este fenómeno natural con tanta precisión como la de meses o días significa que el ser humano de la época ya se preocupaba y era consciente de las regularidades de los fenómenos naturales, y al ser consciente de eso eran capaces de adelantarse a los fenómenos. El poder de predecir fenómenos naturales o resultados en la naturaleza, ¿no les suena de algo? Sí, exacto, eso es lo mismo que hace la ciencia moderna, dado que una de sus características es el poder predictivo, o el hecho de poder predecir fenómenos en base a datos previos. Que en la antigüedad pudieran realizar estas hazañas implica que en esos momentos el ser humano se hacía una idea de por qué los fenómenos ocurren y son capaces de ver que no se debía a fuentes mitológicas. Porque ¿qué sentido tiene predecir un eclipse si voy a decir que Dios fue el que lo hizo, sino que lo predigo porque sé por qué va a ocurrir? Que va a ocurrir porque algo va a tapar el sol. Entonces lo que veían en la antigüedad estos primeros pensadores eran los ciclos propios de la naturaleza, lo que comenzaba a abrir los ojos a nuestros antepasados acerca del funcionamiento del mundo.